domingo a los que vinieron, para no balconear a los que no vinieron, el pastor, a los que andaban en Guadalajara y los que no andaban también, tampoco voy a balconear quién no andaba aquí en Guadalajara, y a los que andaban y no vinieron aquí, pues también vamos a recordarles de que, o sea, todos, ¿verdad? Todos salimos lastimados. Bueno, vamos a recordarnos. El pastor nos hablaba de propósito y de, se me quitó esto porque ya de propósito y de dar fruto. Siendo sincero, fue lo que alcancé a rescatar, porque estuve medio ocupado ahí cuidando una niña de no sé quién. Permítame. Parece camisa de fuerzas, ¿no? En lugar de... La voy a mandar a moldar contigo, Marco, para que veas cómo queda en loquita. Nos hablaba de dar fruto, de propósito. Y creo que ese es el propósito general, dar fruto. Eso es algo que nadie podemos brincar, nadie podemos decir, a mí no me toca. Dios cuando dijo den fruto, a mí no me incluyó. Porque hay gente aquí que no lo dice, pero lo piensa. Y creo que es peor todavía. ¿Sí? Hay gente que con sus actitudes dirás, yo no lo pienso, pues tus actitudes dicen lo contrario. Mis actitudes dicen lo contrario a veces a lo que yo hablo. Un día escuchaba a un predicador que le dice, usted era paralítico, y le dice, ¿usted cree que Dios lo puede, usted cree que Dios lo ha sanado? Le pregunta exactamente, le dice, sí, yo creo que Dios me ha sanado. Y está en su silla de ruedas, dice, ¿cree que Dios lo ha sanado? Pues levántese, mi rey, de ahí de la silla, dice, y báilele. Y el hombre como que se sacude y dice, no, pero si usted cree que Dios lo ha sanado, este paralítico, pues levántese de la silla, dice. Y el hombre empieza a hacer el intento por levantarse. Y los primeros pasos los da de la mano del evangelista o predicador en aquel momento. Los da 5 o 6 pasos y le dice, ¿hasta aquí llega tu fe? Le dice, no, yo creo que Dios me ha sanado, y lo suelta. Y se empieza a caminar hacia atrás, pues camínele, y el hombre empieza a caminar. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Tú crees que Dios te ha creado a ti también para dar fruto? Pues empieza a dar fruto. No recuerdo cuánto, pero ¿hace cuánto me tocó compartir la primera vez? Yo creo, unos 3 años. Unos 3 años yo creo, ¿no? Ok. Se los decía de un modo más feo, más grotesco. Les decía, muévanse de esa silla, muévanse aunque sea del lugar, pero muévanse. Siempre las mismas personas en los mismos lugares. Siempre las mismas personas en los mismos lugares. Aunque sea de silla, pero muévanse. Hoy les digo de una manera más espiritual. Den fruto. Den fruto. ¿Creen que Dios los ha plantado? Que son semillas parte de Dios en esta tierra. Den fruto. Demos fruto. Génesis 1, 27 y 28. Yo traigo la versión Dios habla hoy, que es compatible con la que tenemos aquí. Génesis 1, 27 y 28. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Versículo 28. Y les dio su bendición y les dijo, me gusta esa parte de ahí, y creo que a los que pretenden tener mucha familia también les va a gustar. Dice, les dio su bendición y les dijo, tengan muchos hijos. Así dice ahí, no lo dije yo. Llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Eso es para los que quieren tener 4 o 5 hijos, pues va de acuerdo a la palabra. Ahí dice, tengan muchos hijos. Yo leí Reina Valera y nada más dice multiplíquense. Yo ya lo hice con mis 2 hijos y ya cumplí también ahí esa parte. Tú también. Pero, ¿por qué te digo aquí? Porque yo creo, bueno, la próxima vez que me toca hablar, el próximo miércoles que me toca hablar, no domingo, hablaré de este otro propósito, Mateo 28. Por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. Pero el primer mandamiento que da, el primer propósito que Dios le da al ser humano cuando lo crea, es multiplicarse, fructificar, gobernar y dominar. 4 propósitos en uno solo, del cual tú no te escapas.
ni tú ni yo, sé independiente del propósito que tienes en Cristo particular, como dice el pastor. Seas pastor, evangelista, profeta, maestro, no sepas que eres, de todo no te escapas de ese fruto, ¿sí? No te escapas de ese propósito. Lo primero que Dios hace después de crear al hombre es bendecirlo. Yo buscaba la traducción de bendición y no encontré una como tal que me gustara para aplicarla aquí, pero encontré algo que dice: es aprobarlo, es consagrarlo, bendecirlo es aprobarlo, consagrarlo, capacitarlo, es que alguien le dio el visto bueno, decía también, para hacer la actividad que enseguida se le va a nombrar. O sea, primero Dios lo bendijo, le dijo: tú eres apto, eres enviado por mí, eres apartado para mí y yo te doy todo. Yo creo que tú tienes todo para hacer lo que te voy a mandar a hacer, que es multiplicarte, fructificar. Habla una parte dice gobernar, el gobierno de Dios es reino, o sea que es reinar, y abajo pone dominar. Puse los 4 puntos. El de multiplicarse, pues no creo que tenga que explicarlo, ¿verdad? Ahí dice: tengan muchos hijos. A los que quieren ser obedientes, pues tengan muchos hijos, y no explicaré cómo, pues ya cada quien sabe, ¿verdad? El de fructificar, el segundo punto es de fructificar, dice: den fruto. A eso nos ha mandado Dios, a dar fruto, bueno o malo. Antes no teníamos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pues no éramos hijos anteriormente. ¿Y damos fruto de qué? Por más buenas intenciones, en mi caso, normalmente eran frutos de maldad. En mi caso, si tú no fue tu caso, qué bueno, había sido muy bendecido desde antes. Pero en mi caso, hasta Pablo dice a veces: quiero hacer lo bueno y no puedo. Y yo antes quería hacer lo bueno, pero no sabía. No solamente no podía, no sabía. Entonces mis frutos eran malos. ¿Para qué quiero el dinero yo? Para gastarlo en deleites, para darle un mal uso. No llegaba el dinero a mi casa. Hoy en Cristo damos frutos del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí han recibido el Espíritu Santo? Ok, entonces tenemos que dar frutos del Espíritu Santo. Es una orden, es un propósito, es una enseñanza de parte de Dios en cuanto crea al hombre. Fructifiquen de frutos. Punto 3 dice gobernar o reinar. Lo puse aquí porque es el modo de gobierno de Dios. Porque puse reinar porque recordemos que es el modo original de Dios. Aplicado como lo creó, ¿cómo reinamos? Fíjate, irónicamente, ¿no? ¿Cuántos aquí han escuchado de reino? Ok. ¿Saben cómo reinar? ¿Cómo vamos a empezar a reinar? Sí, pero podemos tener la identidad correcta y no estar sujetos. Y si no estamos sujetos a lo que Dios envió como autoridades, llámale de cualquier tipo, no vamos a saber reinar. La enseñanza que le da al centurión, y no digo que le da, la enseñanza que Jesús resalta, cuando el centurión llega a él, el centurión le dice: yo también soy hombre bajo autoridad. Y yo le digo a este: ve y haz, y va y hace. Dice: y una palabra tuya basta para que se me cumpla mi milagro. O sea, ese hombre le dice, me gusta cuando le dice: yo también soy hombre bajo autoridad. Ese hombre es hombre de reino. El que quiere empezar a reinar y entender lo que es reino, sujétese a sus autoridades. Porque nosotros que decimos: no, vamos a entender el reino. ¿Cómo? Pues queremos ser nosotros los que mandamos, ¿verdad? Pero no los que obedecemos. Yo aquí abajito puse. Bueno, el cuarto punto es dominar. Y fíjate lo que dice abajo, en el versículo 28 dice: y domine ¿sobre qué? Sobre los peces, aves y todo lo que se arrastre. ¿Y sabes cuál es lo malo del ser humano? Que el ser humano quiere dominar sobre el ser humano. ¿Sí me explicó en esto? Dios mandó a reinar. Y después dice abajo, y yo lo leí en varias versiones, el ser humano quiere dominar sobre el ser humano. Es la manera falsa de reino que están enseñando allá afuera. Tener a los demás aquí, o acá abajo, o pisotearlos, o tenerlos a un lado, y quiere dominar al ser humano. Y es cierto, algo de cierto es esto. Dios te ha mandado a dominar al ser humano, pero al tuyo, a ti mismo. Ya no nos gustó, ¿verdad? Nos dejó en silencio. Sí, ¿tú quieres dominar a quién? Yo en mi caso, Dios me mandó una joyita. Todavía no hablo, para que no digan nada. Nomás dije: Dios me mandó una joyita. A la cual yo quería o traté de dominar. De hecho, un día me acuerdo que me dijo, estaba escuchando un comercial, voy a hacer aquí,
Un día me acuerdo que me dijo, estaba escuchando la de Te quedó grande la yegua, y me dice, ya ves, a ti también te quedó grande la yegua. Le digo, pa'l pony que Dios me mandó, le digo. Y yo quería dominar, la verdad, en mi casa, quería dominar así, malentendiendo cómo era. Y entendí, Dios me explicó a base de tropiezos que si quiero reinar en mi casa tengo que dominar mi lengua, tengo que dominar mis pensamientos, tengo que hacerlo como a Él le gusta. No es a base de imponer, tengo que dar dirección y esa es parte de mi trabajo también en la casa. Pero quiero dominar y no es gritando más fuerte, no es transformándome como el carrito así que se levanta, no. Cuando empecé a dominar mi lengua y mis pensamientos, créeme que Dios empezó a alinear lo demás. Incluso esa fichita difícil que te digo que Dios me había mandado. Yo gracias a Dios por ello también. Eso es lo primero que te quería decir, estos 4 puntos. No domines al ser humano, domínate a ti mismo y lo demás Dios empezará a acomodar y empieza a dar fruto. Yo puse, ¿cuántos anhelan reinar? ¿Cuántos anhelan reinar? 1. Bueno, al menos hay uno que quiere reinar 2. ¿Cuántos anhelan ser líderes en cualquier área donde estés? Porque lo que te venimos a compartir aquí no es para que lo hagas solamente dentro de la congregación, es para que vayas y seas líder allá donde estás, en tu trabajo, en tu casa, con tus amigos. Porque yo creo, y no lo digo aquí en el micrófono, lo hemos dicho fuera del micrófono mi pastor y yo, creo que hay muchos líderes aquí, hay mucha potencia aquí para liderar. ¿Cuántos quieren ser líderes entonces aquí? O sea, ¿en tu trabajo no te gustaría ser el patrón? Hace poquito me dijo, que mi hermano Sergio me dice, hay un señor que llega al trabajo y va unas horas, no recuerdo ni el nombre, nada, pero se va unas horas, da consejería y se va. Un ratito y es muy bien pagado. Porque ese hombre se capacitó para hacer ese trabajo. ¿Y sabes cuáles son los líderes que Dios va a usar el día de mañana? Los que estén capacitados, no los que anhelen nada más ser líderes. Todos anhelamos ser el patrón en algún área de nuestra vida, ¿no? No anhelas ser tú el que te toca decirle a tu patrón, órale, le toca trabajar el domingo, y sea tú el que se quede aquí en la congregación. Si no quieres liderar en el área donde estás, esta plática no es para ti, pero si quieres liderar te voy a seguir platicando de lo que Dios me ha compartido. Yo puse que cuántos anhelan o quieren reinar o ser líderes, y supuse que la mayoría iban a decir yo. No fue así, pero para los que dijeron yo, ahora les pregunto, ¿cuántos quieren servir? ¿Cuántos anhelan servir con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, a pesar de lo que pase? Esos son los líderes que Dios va a levantar mañana. Y no lo digo yo, lo dejo escrito en su palabra. Porque todos queremos ser jefes, pero nadie queremos servir al jefe como nos gusta que nos sirvieran. Todos queremos que en la iglesia se nos dé algún título o renombre, pero no queremos servir al que está ahorita, al que Dios ha puesto. Mateo 20 del 1 al 16. Mateo 20 del 1 al 16, no lo voy a leer por tiempo, pero nos narra una historia de un hombre que necesitaba trabajadores para su viña, para su finca, y sale y toma unos hombres a muy temprana hora y los lleva y acuerda un salario con ellos, ¿sí? Después envía por otros hombres unas horas más tarde, envía por otros hombres y más tarde envía por otros a hacer la misma actividad en el mismo lugar. A la hora de pagarles, manda a llamar primero a los últimos, a los que mandó a llamar al último, y les dice, aquí está lo acordado, un suponer si fuera mexicano serían 76 pesos, 77 pesos por tu día de trabajo. Cuando ven eso, fíjate cómo lo hacen frente de los demás, y cuando ven eso, los que llamó primero, los que trabajaron más horas, teóricamente más horas, no, dicen, si a este le dio 100, mínimo va a dar mínimo 300, ¿no? Que eran las expectativas. Y ándale que el hombre sale justo. Es justo, digo, porque lo que dijo que les iba a dar, eso fue lo que les dio. Y les da lo mismo que a los últimos, a los que trabajaron menos tiempo. Y estos hombres se enojan y lo quieren tratar de injusto y les dice, ¿por qué injusto? ¿No te di acaso lo que acordamos? ¿No te di acaso lo que acordamos? Yo aquí puse, ¿no dices que es Dios el dueño de todo? ¿Acaso Dios será injusto? ¿Por qué te enojas cuando las bendiciones de otro se manifiestan antes
o mayormente que las tuyas. ¿Dios no acordó que te bendeciría? ¿No sabrá Dios en qué tiempo enviártelo? ¿Por qué te enojas cuando alguien, Dios lo usa y tiene menos tiempo que tú? ¿No tendrá un plan para ti? Exactamente. Aquí puse el pago para ti y el pago para mí es de parte de Dios, es el mismo. No sé si me lo voy a explicar esto. El pago que Dios tiene para ti, para mí es el mismo. Son bendiciones, son las mismas promesas, es la misma palabra para ti, para mí. Yo no me tengo que enojar porque las bendiciones se ven manifiestas más en tu vida que en la mía. Me tengo que enojar, pero conmigo mismo. Me tengo que enojar y preguntarme qué estás haciendo tú, que no estoy haciendo yo, que estás recibiendo eso. Un día alguien se enojó conmigo y me dejó de hablar que porque el pastor me había dejado compartir. Y yo le dije, ¿por qué no te arrimaste y me preguntaste qué estaba haciendo yo? Que no haces tú para que el pastor me dejara compartir. Y me dijo, es que no lo veo, yo no veo que hagas nada. Le dije, pues no lo hago para ti, ¿verdad? No ando exhibiéndome ni te mando un mensaje. Fíjate que voy a hacer esto, ¿eh? ¿Cómo ves? Queremos la bendición del otro. Igual de manifiesta y al mismo tiempo. Y no preguntamos qué está haciendo el otro. No queremos servir, pero queremos ser servidos. El pago es el mismo, son bendiciones de acuerdo al propósito de cada quien, pero todos somos llamados a trabajar, todos somos llamados a trabajar y recibiremos lo que Dios dijo que nos daría. ¿Nunca has dicho en tu trabajo, ¿por qué a mí y al otro no? ¿Sí? Qué bueno que no te haya tocado también eso. ¿Por qué a mí y al otro no? ¿Nunca has dicho, ¿por qué nos paga lo mismo si yo trabajo más? ¿Será injusto el que nos contrató al cumplir su palabra? Y por eso trabajaremos menos, porque vemos que al otro le paga más y hacemos lo mismo. No nos envía Dios, no nos envía Jesús a ser hombres y mujeres de segunda milla, de que nos pidan algo y demos más de lo que nos piden. ¿Qué actitud tomas cuando pasan estas preguntas por tu cabeza, en tu trabajo? ¿Qué actitud tomas? Dices, pues como nos paga lo mismo y aquel hace menos, pues yo voy a hacer menos también. O en tu casa, o en tu familia. ¿Qué actitud tomas? No me acuerdo quién me comentaba y investigué yo y es cierto. Cuando los chinos, creo que son los chinos, los japoneses, ven una injusticia en su trabajo, se ponen en huelga. Trabajan el doble. Los japoneses producen el doble. Y los mexicanos... Y no se trata de nacionalidad, se trata de mentalidad. Los mexicanos, ¿qué hacemos cuando vemos una injusticia en el trabajo? Un paro laboral. Fíjate aquí, estoy hablando yo aquí este mensaje le puse servir para liderazgo. Servir para liderazgo. Yo creo que va algo de la mano, como si fueran sinónimos, servir para liderazgo. Mateo 20, del 20 al 28. Mateo 20, del 20 al 28, habla de una pregunta que le hacen a Jesús. Una petición que le hacen a Jesús. Si recordarán cuando alguien le dijo, Señor, ¿será posible que mis hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda? ¿Si recuerdan esa parte? Si no la leen con calma. Ok. Ese mismo pasaje está en Marcos 10:35. No vayas ahí, Checo, si quieres que alguien más vaya para que me diga el título, por favor. Marcos 10:35. Marcos 10:35, si alguien tiene una Biblia ahí en la mano. Ok. En Mateo 20, fíjate la diferencia. En Mateo 20, del 20 al 28, dice el título, Jesús responde a la madre de Santiago y de Juan. Jesús responde a la petición de la madre de Santiago y de Juan. Y en Marcos 10:35, dice Jesús responde a la petición de Santiago y de Juan. ¿Notas alguna diferencia ahí? ¿Cuál?
En una dice que la mamá hizo la petición y en la otra dice que fueron ellos, Juan y Santiago, los que hicieron la petición. Ok, yo aquí puse a checar los títulos. En uno dice que la madre de Juan y Santiago y en otro que la petición la hicieron ellos mismos. No se menciona quién de las esposas tuvo dos esposas. Dice que la esposa de Zebedeo. No menciona cuál de las dos, pero te diré un tramo de la historia aquí. Una de las le piden algo a Jesús que Jesús les contesta: quieren lo mío, quieren el mismo lugar que yo, están dispuestos a beber la misma copa y a pasar el mismo bautizo. Les está diciendo, están dispuestos a pasar por todo lo que yo voy a pasar para tener ese lugar. Y ellos le dicen, estamos dispuestos, sin saber ni qué. Sin saber ni qué. ¿Por qué te lo digo esto? Porque te estoy diciendo servir para liderar, servir para reinar. Tú te has detenido, has tomado el tiempo de preguntarle a esa gente que admiras o que quisieras estar en su puesto, ¿por qué están pasando? ¿O por qué pasaron para llegar al lugar donde están? ¿O solamente ves lo de encima? ¿O solamente ves lo de encima? Yo platicaba con un muchacho que acaba de llegar a Estados Unidos. Llegó ahí al estacionamiento, iba a sacar su visa, irónicamente apenas la iba a sacar y venía de Estados Unidos, y me decía que se fue de mojado. Llegó con una camioneta muy grande, no sé si recuerdan, y con su esposa y sus dos hijos, y le dije, no, pues te fue bien allá. Y me dice, eso me dicen todos los del rancho. Me dice, todos me vieron llegar con mi camioneta y mi esposa y maletas y tenis Nike y chamarras. Y me dice, no, pues yo quiero lo que él quiere. Y él dice que le preguntó a alguien, ¿estás dispuesto a vivir lo que yo viví para pasarlo? Sí. Dice, cuando le empecé a platicar todo lo que pasé, para llegar allá, nada más para llegar allá, para encontrar un trabajo. Él vivió 10 años allá. Dice que después de platicarle con lujo de detalle, le preguntó, ¿de veras estás dispuesto a pasarlo? Y le dijo, no. Estos hombres, Juan y Santiago, no sabían lo que decían. Detente, ponte un momento a preguntarle a la persona que admiras o el lugar que estás buscando, ¿qué tuvo que pasar para llegar a ese lugar? ¿Qué tuvo que pasar para llegar a ese lugar? Estos hombres le piden a Jesús algo que Jesús les contesta, en mí no está, ni siquiera en mí está esa decisión. Dice, pero si ustedes quieren empezar por ser los mayores, empiecen a servir a todos. Y en otra versión dice, vuélvanse los esclavos de todos. Vuélvanse los esclavos de todos. ¿Qué puesto anhelas? ¿Qué lugar anhelas? Empieza a servir a todos los que están en ese camino. Parece irónico, pero empieza a servir a todos los que están en ese camino. Te comentaba aquí que menciona a la esposa de Zebedeo, fue la que pidió eso, pero tuvo dos esposas. Una de las esposas de Zebedeo era Salomé, la hija de Herodes de Filipo y Herodías. ¿Sí recuerdan estos personajes en la Biblia? Herodes y Herodías, ok. Herodías se casa con Herodes, se junta con Herodes el patriarca y hace danzar a su hija de una manera extraordinaria, que Herodes le dice, pídeme lo que quieras y yo te lo doy. Esa hija era Salomé. Y le dice su mamá, aconsejada por su mamá, le dice, pide la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes no puede echarse para atrás. Y le entrega la cabeza en una charola de plata, la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué tiene que ver con el tema aquí? Esta manera de conseguirlo, ella lo hereda de su madre. Y no le pone límites a sus peticiones. Y para ella es fácil pedir cualquier cosa como una simpleza. O sea, tan simple como llegar a Jesús y decirle, mira, te voy a pedir un favor, que mis dos pequeños estén, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Como madres a veces heredamos ese tipo de conducta, o como padres heredamos ese tipo de conducta. Y nuestros jóvenes, niños, polluelos que van creciendo, no están educados y disciplinados y llegan al trabajo y lo primero que quieren es el puesto de jefe. O no sé si me ha tocado ya alguno así. Que llegan, y esto te estoy diciendo, no, sácalo de la congregación, porque aquí llegan y luego la gente, si tú le dices, es que yo vi un ministerio, ellos dicen, yo quiero el de adelante. Yo quiero el de adelante, yo quiero el del pastor. Llegas a un trabajo y de verdad, poquito le faltan a los muchachos para decir, no, pues yo quiero, ¿por qué puesto viene usted por el suyo? Le dicen el de recursos humanos, yo creo que es.
y no quieren escalar nada. A veces piden cosas que de veras no saben ni lo que costaron, no saben ni lo que están hablando, no saben ni lo que están hablando. Voy a darte una última cita. Primera de Timoteo 3, del 1 en adelante. Primera de Timoteo 3, del 1 en adelante. Porque quiero cerrar con esta cita, porque yo te digo, Dios nos ha enviado. Este año yo siento que un avivamiento muy fuerte viene en cuestión de congregación. Y se tienen que levantar aquí esos líderes que Dios ha enviado. Y si no sabes cómo, empieza a servir. Empieza a servir en algo, pero empieza a servir. ¿Qué puesto anhelas? Y no es que puesto anhelas. ¿Qué ministerio o qué llamado sientes tú? Empieza a servir. Y si no sientes ninguno, sirve en algo. En algo puedes hacer aquí. Algo puedes hacer aquí para empezar a darle sentido al propósito que Dios ha puesto en tu vida. Queremos ver una congregación mayor y llena, pero hacemos muy poco. Hacemos muy poco como cristianos. El pastor siempre nos ha dicho es orar y trabajar. Orar es oración, orar y accionar. Y nosotros queremos que desde nuestra trinchera Dios va a sumar los que han de ser salvos. Pero aquí desde la trinchera vamos a ganar muy pocos. Entonces Manuel Contreras y Dios necesita que se levanten esos líderes aquí y afuera en su trabajo y en todos lados empiecen a anhelar ese liderazgo de parte de Dios, anhelar tener su propia empresa, anhelar tener el puesto que ustedes buscan en su trabajo. Y los modos que Dios deja o lo que Dios pide para la congregación, eso mismo lo piden allá afuera. ¿Qué te demanda Dios aquí? Que seas un hombre diligente, en tu trabajo te demandan lo mismo. ¿Qué te demanda Dios aquí? Que seas un hombre de confianza, en tu trabajo te demandan lo mismo. ¿Qué te demanda Dios aquí? Que seas puntual, en tu trabajo te demandan lo mismo. Que seas responsable, allá te demandan lo mismo. No hay una diferencia entre levantar un liderazgo aquí y levantarlo en tu trabajo. La diferencia es que Dios paga mejor. La diferencia es que Dios paga mejor. Y nos preguntamos cómo lo hacemos. Aquí dice, mira, ¿cómo deben ser los que presiden? Dice en la versión Dios habla hoy. Si alguien aspira al cargo de presidir en la comunidad, si alguien aspira al cargo de ser líder en su trabajo, de ser el jefe, me refiero al jefe a lo mejor del área donde estás, y después Dios va a ir llevando eso a una magnitud mayor. Dice, a un buen trabajo aspira, por eso el que tiene este cargo ha de ser irreprensible, debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Pregúntale a tu patrón si no anhela esto de ti en tu trabajo. No le digas que viene la Biblia, nomás dile, ¿en qué lugar pondría a un hombre así como el que te voy a escribir? De verdad, llévatelo de tarea, pregúntaselo. ¿En qué lugar pondría a un hombre así como el que te voy a escribir aquí? Juicioso y respetable, debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa, debe ser apto para enseñar, no debe ser borracho ni amigo de peleas, sino bondadoso, pacífico y desinteresado en cuanto al dinero. Tú dirás, en el trabajo no aplica, sí aplica. Sí aplica. Los empleadores se dan cuenta desde el principio si tú solamente vas por los 3 pesos o traes ganas de aspirar a más en el trabajo. Ellos se dan cuenta desde el principio. Me quedé y desinteresado en cuanto al dinero. Debe saber gobernar bien. Fíjate lo que dice aquí, está hablando de cuestión de congregación. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Porque, fíjate, lo subrayé con amarillo. Porque si uno, ¿cómo dice ahí enseguidita? ¿Me ayudas a leerlo? Uno que lea más fuerte. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Ok. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. También debe ser respetado entre los no creyentes para que no caiga en deshonra y en alguna trampa del diablo. ¿Te fijaste que dice? Porque si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia?